Hola, Ana. Hola Ivonne, ¿cómo estás? Bien, feliz de poder platicar contigo esta tarde, noche, mañana. Imagínense qué horario estamos. Y bueno, el día de hoy estamos, Dependiendo sí, del claro, campo. exactamente. El día de hoy estamos, pues, hablando de cómo procesar emociones, Ana. O sea, imagínate que tenemos una combinación dentro de nosotras pospandémica, tipo llena de ansiedad, llena de enojo y llena de duelo, ¿no? Interior. Y queremos, este, como ponerle una cobertura dulce, como si fuera pastel, a todas Sí. esas emociones de todo está lindo, todo está bien, todo está perfecto. Y la verdad es que nos pasa la mano de betún, ¿no? Y la verdad es que necesitamos como desintoxicarnos de todo ese tipo de emociones. ¿Qué se puede hacer desde la Gestalt? ¿Qué podemos trabajar, sobre todo desde la Gestalt del siglo XXI, ¿no? Porque a lo mejor hace años nos pondrían a morder, este, no sé, hojas de A papel, romper, a, a a romper revistas, perdón. andar o a aventar cojines y ese tipo de cosas. Pero hoy por hoy, ¿qué toca? Bueno, yo creo que la expresión de las emociones, finalmente somos seres emocionales, eso es lo que yo creo. Entonces, de alguna u otra de una u otra manera, es cuál ha sido nuestra educación en la expresión de las emociones, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy en una situación en la que parece que no ocurre nada, en la que parece que todo está perfecto y que yo estoy muy bien, es que no estoy en contacto conmigo mismo. Es decir, no estoy en contacto con mis procesos, con el self-ello, con mi capacidad organísmica. Es decir, no identifico la emoción, por tanto la niego y entonces está fuera de la conciencia, o la retroflecto, no está fuera de la conciencia, ¿no? Entendemos por retroflector toda esa energía emocional que va dirigida hacia el entorno y la regreso hacia mí y se deposita en el organismo, como diría, o en el cuerpo, como diría Wilhelm Reich, cualquier dolencia en el cuerpo es la representación de un conflicto o de una emoción, de alguna u otra manera. Entonces, ¿qué hacemos en la terapia gestal? Pues primero observar la fenomenología, el relato. ¿Qué tanto el discurso es congruente con lo que nos está mostrando la persona? Entonces, llevar a la persona al contacto, que es finalmente, digamos, la característica o el objetivo de la terapia gestal, es como ir haciendo pequeños experimentos de contacto y aproximaciones, chiquitos, porque en un momento dado la persona está totalmente desensibilizada. Te das cuenta que cuando me dices esto, entonces el ceño, te das cuenta que cuando me dices esto, aprietas las manos, ir como poquito, a poquito, abriendo esta situación de conciencia de cómo estas emociones se están depositando en el organismo. Entonces, ¿para qué te sirve? ¿Para qué la usas? ¿Cómo es que me dices que te sientes muy bien y yo observo que estás totalmente encorvada o muy apretada de aquí, ¿no? Eso sería llevar esta conciencia al cuerpo, esta conciencia al lugar en donde está depositada la emoción, y ir haciendo estos continuums de conciencia primero en las sensaciones, primero. También podemos observar la fenomenología desde cómo está sentada la persona, ¿sí? Probablemente tenga las piernas cruzadas, los puños apretados, o no me ve, o no entra en contacto, o habla muy fuerte, o está a punto de llorar y contiene. Todos esos señalamientos vamos a ir haciendo para que la persona pueda entrar en contacto con sus emociones, donde lo sientes, en qué parte de tu cuerpo, qué está ocurriendo con tus manos, como las personas no lo dicen o no lo hacen porque no lo conocen. Estamos muy acostumbrados a dar una explicación desde el punto de vista racional frente a lo que nos pasa.
Y sobre todo, estamos muy acostumbrados a los porqués. Estoy así porque tengo problemas en el trabajo. Estoy así porque tengo problemas con mi hijo. Estoy así porque estoy así, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que nosotros vamos a hacer aquí en la terapia total es ir estableciendo esta aproximación del contacto poco a poco en las diferentes partes del organismo, del cuerpo, de acuerdo al relato también del paciente, de acuerdo a lo que nos va diciendo, para empatar este discurso con la fenomenología. Es decir, empiezo a indagar sobre la experiencia que está teniendo aquí y ahora mientras me relata lo que me relata. Ok. Cuando tú dices, ay, no, es que estoy muy bien, estoy perfecto, eh, ¿cuál sería entonces la intencionalidad de ir a una terapia? Porque entonces, eh, por ejemplo, esto puede pasar con una pareja, así como tú lo dices. Uno se desborda y el otro dice que está muy bien. Está totalmente desensibilizado. Y no Ah, solamente está desensibilizado, sino que está desensibilizado frente a lo que le ocurre a su pareja. ni No le la ve, preocupa. no la siente, no se da cuenta o califica. Ay, siempre es lo mismo, lo rechaza. Ay, ya ve cómo se pone doctora, siempre es lo mismo, llora por todo. Se insensibiliza frente a la gran sensibilización del otro. Y entonces empiezo a proyectarlo, a, digamos, a, a atacarlo, porque yo no entiendo, no soy tocado por estas emociones de mi pareja. Ok, ok. Ujú. Me surge esta pregunta. Ahora que está súper de moda el concepto de toxicidad, ¿no? Y ya todo calificamos de tóxico y la carabina de Ambrosio, pero ¿será que hay emociones tóxicas o que tenemos que desintoxicarnos de esas emociones, Ana? O sea, en este comentario que estás diciéndome, por ejemplo, si alguien llega a decirme, no, es que es una tóxica porque solo se llena de emociones tóxicas y se la pasa enojándose, o se la pasa siempre llorando, o se la pasa siempre preocupada, ¿no? Entonces es como si sentir fuera nocivo. Yo creo que no es el sentir lo que es nocivo. Lo que es nocivo es la exageración en las cosas que haces en función del otro y también de mí. Soy tóxico, como dicen ahora, porque quiero saber dónde andas. No te hablo una vez, te hablo 50. Entonces, porque no aguanto mi emocionalidad. El comportamiento que yo hago acerca de lo que siento se vuelve tóxico, no la emoción en sí, Ok. ¿sí? Este, llegas tarde y entonces yo, ay, pero ¿por qué llegas tarde? Siempre llegas tarde, porque todo. En lugar de hablar de frente y decir, me irrita que llegues tarde, a mí me irrita que llegues tarde. Entonces empiezo sobre el otro. Es que llegas tarde, claro, no soy importante para ti. No tiene nada que ver una cosa con otra, ¿no? Pero entonces yo ya voy con mi discurso chantajista y de víctima acerca de todo lo que me haces. Entonces, lo que yo siento cuando tú llegas tarde, ni siquiera lo veo. Solo reacciono tu comportamiento y mis comportamientos se tornan repetitivos. Y eso es lo que yo creo que llaman ahora toxicidad. Por ejemplo, vamos a una fiesta y entonces llega fulanita y nos saluda y platicamos, etcétera. Y entonces yo empiezo a sentir como una incomodidad y entonces empiezo, ya vámonos, ya vámonos, porque les están tanto caso, porque te ríes de sus chistes, porque qué sé qué, pero no descubro qué me pasa a mí. Mis celos, sentirme excluida, sentir que voy a perder al novio, no sé, cualquier cosa. Pero el caso es que yo estoy sintiendo cosas muy desagradables. Y como no las conozco, como no las ubico, como no las proceso, entonces empiezo hacia el entorno a ser proyectiva, pero con esa intencionalidad de lo que siento.
Y con esa, entonces me vuelvo obsesivo. Y porque te ríes, y porque le dices, y porque no sé qué, y tú ya la conocías, y no la conocías, y sí la conocías, seguramente te gustó, claro, ¿sí? Entonces dices, ¿cómo? A ver, no es la emoción, sino lo que yo hago con la emoción y mi comportamiento, lo que vuelve tóxico el asunto. Ok, ok. Y entonces, por ejemplo, cuando alguien, wow, ok, cuando alguien, por ejemplo, está con alguien que es hipercrítico, ¿no? Y Ujú. sale de ahí drenado emocionalmente, así como y arrastrando la cobija, pero no reconoce esas emociones, termina retroflectando, ¿no? A lo mejor este no la saca hacia afuera, ¿no? Como pues, con esa escena de celo, sino se las traga completita y entonces termina estresada y miserable por una semana, ¿no? O sea, así O de, dos, o ¿no? 300. ¿Sí? Es decir, ¿cuál es el campo relacional en el que yo me muevo? La conducta depende del campo, ¿sí? Entonces, si cada vez que yo voy a ese lugar con esa persona, salgo fumigado, la pregunta sería, ¿qué te pasa en ese campo relacional? ¿Cuáles son los elementos que están funcionando en ese campo? ¿Qué de la crítica que hace esta persona te afecta? Ahora, ¿cómo es que no puedes poner límites a su crítica? Es decir, la relación organismo-entorno. Formamos una unidad relacional, pero yo no soy lo que el otro me critica, pero yo me fundo en lo que el otro me critica, confluyo con lo que me dice, y entonces acabo no separándome del campo, no estableciendo límites en la frontera de contacto y creyéndome todo lo que él dice o ella dice. Y entonces yo dependo de esta figura del campo, porque yo no puedo establecer un límite en la frontera de contacto, es decir, ya basta, ¿no? O no me puedes decir otro tipo de cosas, o te das cuenta como cada vez que platicamos eres muy crítico conmigo, X, lo que tenga que decir. O simplemente decir, a partir de ahora no voy a venir. ¿Ok? Porque ahora sí que me intoxicas. Oh, y el show entonces está en cómo reaccionamos. ¿Cómo no te entendí? Y entonces el show de toda esta emocionalidad está en cómo reaccionamos. Sí, claro. Pero ¿cómo gestiono las emociones? Si yo vengo de un ambiente muy crítico y voy con una persona crítica, pues me va a generar las mismas emociones. Cuando yo no he hecho un proceso de diferenciación entre lo que me ha dicho mi mamá, lo que me ha dicho el introyecto, lo que me ha dicho la sociedad y yo, no los hago el proceso de diferenciación. Yo formo parte del entorno, pero no soy el entorno. Esa es la diferencia. Y entonces, por ejemplo, en la consulta. Llega un chico y dice, no, es que mi papá siempre me grita, un poco lo que tú dices, y yo me siento mal, me siento fumigado, me siento exhibido, nunca le doy gusto, sus expectativas son altas, etcétera. Y entonces yo le digo, a ver, repite conmigo, mi papá grita y también me grita a mí. Hay una gran diferencia entre mi papá me grita por lo que hago. Entonces, le paso al campo lo que es del campo y le dejo a él lo que es de él. Una diferenciación. Papá grita independientemente de que seas tú, tu tío, tu mamá, el trabajador, etcétera. Esa es su forma, su modo de relación. Entonces no te grita, tu papá grita y también te grita a ti. Y eso es muy liberador, Claro, porque yo claro. ya no soy el punto ni el centro de, de el regaño, sino que empiezo a entender que ese campo relacional con mi papá es a gritos, porque él no se sabe relacionar desde otro lugar. Pero yo ya no me pongo en el centro de todo lo que dice. Y entonces empiezo a observar el campo y me doy cuenta que mi papá le grita a fulano, a pengano, a sutano, que hace lo mismo conmigo. Ahora, ¿qué hago yo cuando mi papá me grita? Me bajo, me agacho la cabeza. ¿Qué hago yo?
Pues depende de si tengo como un esquema de vida como de mucho juicio, así de cómo se le ocurre, pero ¿qué le pasa? Pero está mal de la cabeza, ¿por qué me grita a mí? O si tengo como un enfoque como de desesperanza, ¿no? De es mi padre y me grita, ¿no? O sea, Ujú. Ahora, también es cierto que tenemos que contextualizar cuándo te grita, en qué momentos. Papá no todo el tiempo grita, pero entonces esa figura del grito, que es la que a mí me conflictúa, se hace grandota y se convierte en una figura fija. Entonces, cada vez que yo me relaciono con mi papá, es la frontera de contacto. Yo me estoy esperando el grito. Y entonces me acerco con temor, me acerco eh, con cautela, no quiero provocar la situación y de todos modos va a suceder porque el papá es un gritón, va a acabar ¿sí? pronto. Ujú. Entonces, ¿de qué manera nosotros, qué hacemos con lo que ocurre en el entorno? Yo entiendo, es una figura de autoridad, pero también depende de la interpretación que yo le dé a eso. Si no hago una clara diferenciación entre mi papá gritón y crítico, yo, el self, entonces siempre me voy a sentir como mi papá me dice. Pero cuando yo hablo de estas características del campo relacional del papá, empiezo a sentir menos culpa, porque yo no soy solo el depositario de los gritos. O baja el peso, descanso. ¿Podrías poner otro ejemplo de eso para que quede más claro? Si yo vivo en un ambiente crítico y he crecido en un ambiente crítico, la primera característica que va a suceder es que la sensación y la experiencia es que no soy suficiente. ¿Sí? No soy suficiente. Yep, I'm No not soy kidding. suficientemente bueno, no soy suficientemente digno, no soy suficientemente responsable, no soy suficientemente no sé qué, y la gente se vuelve hiperresponsable y entonces pues, se vuelve hipercontrolador o se vuelve otra vez hiper, ¿no? Porque al no ser suficiente me vuelvo hiper. Pero yo hago la misma crítica conmigo. Yo soy el mismo que estoy desvalorizando mi trabajo. Y entonces las personas que tienen este haber, nunca nada es suficiente, porque yo no soy suficiente. Presento mi trabajo y no, perfecto. Donde experiencia del sí mismo es una experiencia que está en déficit, en contacto conmigo mismo. ¿Por qué? Porque nada más logro ver aquella parte de la crítica con la que fui educada. Y si por alguna razón algo te sale mal, bueno, ¿qué te puedo decir? Todo el diálogo interno que tú te haces. Sí, yo ya sabía y entonces, pero ¿para qué? ¿Pero cómo? ¿Pero qué barbaridad? ¿Pero ta, 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 ta? Y de alguna u otra manera empiezo a retroflectar, empiezo a sentir culpa, empiezo a sentir vergüenza de mí por algo que aprendí allá y entonces. Entonces tengo que empezar a desafiar estos introyectos, porque también es cierto que yo ya no tengo la misma edad, ya puedo racionalizar, ya puedo entender, ya puedo comprender, ya puedo desmenuzar. Y también esta hipercrítica o estas emociones que están ahí o esta toxicidad, necesito primero verlas en mí. Las veo afuera, sí. Veo las consecuencias de lo que ocurre, sí. Pero ¿qué me pasa a mí con eso? Y cuando yo regreso a mí, cuando regreso a mi experiencia, cuando regreso a mi, a mis emociones, me hago cargo de ellas, las veo, me doy cuenta para qué me sirven, en qué no me funcionan y dónde me detienen, empiezo a tener un crecimiento, desarrollo personal, porque empiezo un conocimiento del sí mismo. Eso es el objetivo de la terapia gestal.
No si las haces bien, mal o regular, sino cómo las vives, cómo vives tus procesos de contacto de vida, cómo yo experimento este papá gritón, cómo yo experimento este retraso del novio, cómo yo experimento que mi novio esté platicando con una chica, cómo yo experimento, cómo yo, cómo me afecta, cómo soy impactado por ese entorno, Creo que que yo tiene. también lo voy a impactar con mi respuesta. Ujú. Ujú. Entonces tenemos que empezar por este proceso de contacto y esto se llama en terapia Gestalt un proceso de sensibilización y es interno, no es externo. Claro, el proceso de sensibilización interno te lleva a darte cuenta del contacto y de lo que está ocurriendo en el campo de una manera inmediata y simple. Es lo más simple del contacto, ¿no? Poderme dar cuenta cuáles son esos elementos del campo que me afectan y que yo afecto, relacionalmente hablando. Y entonces cuando yo abro, empiezo a abrir este proceso de darse cuenta, dejo de reaccionar porque me empiezo a autoobservar. Ya no me fundo con el ambiente. Y eso no quiere decir que no habrá momentos en que no me funda con el ambiente. A lo mejor sí, por las razones que sean. Entonces a esto le llamamos crear, desplegar el self haga contactos más espontáneos. Y cuando decimos contactos más espontáneos, no queremos decir que viva la vida. Lo que queremos decir es que cuando estoy enojado pueda expresar que estoy enojado, pueda identificarlo en mí. Que cuando digo que no quiero ver a nadie, de verdad no quiero ver a nadie. Y pueda expresarlo sin culpa, sin remordimiento, no engancharme. Hay un libro que se llama, lo escribió una autora, creo que es Ángeles y Carmen Vázquez Bandín, que se llama eh, cuando, ¿cómo es? Cuando aparece algo así, cuando aparece el Capitán Garfio, no me engancho en todas las cosas, porque tengo este proceso de autoobservación, de conciencia de mí, de conciencia de mis procesos, de conciencia de lo que me va ocurriendo momento a momento. Cuando es algo perturbador, no podemos estar en contacto todo el tiempo. Ujú. Qué maravillosa forma de ponerlo. De verdad, me encantó, Ana. Muchas, muchas gracias. Creo ¿Cómo le que, vamos a poner a este video? ¿Cómo procesar emociones? ay, yo creo que sí. A todos los que nos están viendo, mándenos sus preguntas, mándenos sus comentarios, mándenos sus experiencias, mándenos sus anécdotas, mándenos sus frases célebres y aquellos recuerdos que están pues profundamente metidos en cada uno de nosotros y que hacen que lleguemos a estos puntos como los que describe Ana, ¿no? O sea, que nos llevan a tener reacciones físicas, que nos llevan a ver qué está pasando con la toxicidad de nuestro ambiente o de nuestras emociones interiores, de nuestro ambiente externo o interno. Ana, este es un video que especialmente ha sido de mi agrado y bueno, yo creo que también ustedes van a elegir su favorito. ¿Dónde podemos encontrarte? Bueno, a mí pueden encontrarme en www.anagiorgana.com, institutosedes.com, en las redes sociales. Aquí les dejamos todos los puntos de contacto y también nuestro blog, podcast, etcétera. Muchas Pero gracias. sobre todo lo más importante es que se suscriban y que nos manden sus comentarios. Sí, nos vemos Muchas pronto. gracias, Ivonne.